Hermanos y hermanas, un placer de estar con ustedes en este día, 17 de marzo, y sobre todo porque seguimos el conocimiento de los mensajes franciscanos, que no son otra cosa que conocer la Biblia, conocer la doctrina cristiana. San Francisco recomendaba y puso en su regla: yo quiero que mi orden esté siempre súbdita y sujeta a los pies de la Santa Madre Iglesia Católica. Y entonces insiste mucho en eso. El éxito de San Francisco ha sido eso: la humildad, la pobreza que él ha abrazado, y sobre todo la catolicidad, diríamos, apegado siempre a la doctrina cristiana, a la Iglesia. Dice, si encontraron unos sacerdotes en las parroquias o pobrecitos en cualquier lugar, no quiero ir y predicar contra su voluntad, porque ellos son mis señores. El párroco, el sacerdote, es un sacerdote santo, como hemos leído que en el Levítico también. Pero también San Francisco insiste mucho en esto. No quiero considerar en ellos pecado, porque en ellos veo al Hijo de Dios. Ellos son los que consagran, el sacerdote, efectivamente, y insiste mucho en el apego a la Iglesia Católica. Y para que estemos siempre súbitos a los pies de la Iglesia Católica, quiero tener una persona, un obispo, un cardenal, para que sea el que siempre controle, supervise la orden franciscana. De ahí viene el cardenal que llamamos ahora protector. Entonces el espíritu franciscano es ser católico. Nosotros somos eminentemente cristianos porque seguimos a Cristo, somos teístas porque reconocemos a Dios, somos monoteístas porque reconocemos un solo Dios en tres personas, y somos cristianos, seguimos a Cristo, católicos porque pertenecemos a un grupo que es el pueblo de Dios, llamado Iglesia Católica, porque es universal. Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra. Todos, yo creo en la Iglesia Católica, que es una, santa, católica y apostólica y romana. Entonces, en la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes. La Iglesia en el Antiguo Testamento dice, es el pueblo de Dios. Dios saca de Egipto al pueblo de Dios, pueblo judío, y camina por el desierto 40 años para llegar a la tierra prometida, el pueblo de Dios. Y a este pueblo también la Iglesia tiene su origen en la nueva alianza, cuando el Espíritu Santo baja el Espíritu Santo sobre los apóstoles y santifica a los apóstoles, los ilumina, realmente empiezan a desarrollarse e ilumina todo, diríamos, un ambiente de fe, de espiritualidad. Y por eso nosotros hemos de ver que somos también patrocinados, asociados, dirigidos por el Espíritu Santo. La Iglesia tiene como misión anunciar e instaurar entre todos nosotros el reino de Dios. El reino de los cielos dentro de ustedes está dentro de cada uno de nosotros. Estimados hermanos, ustedes y yo somos parte de la Iglesia, somos el reino de Dios. Si es que cumplimos, si es que obedecemos la ley de Dios. Si no, bueno, nos apartamos, pero cumplamos. ¿En qué sentido la Iglesia es misterio? Porque en cuanto que en su realidad visible se hace presente, operante, la realidad espiritual y divina, pero también en una realidad humana. La Iglesia es espiritual, pero también es material. Por eso, así como el hombre es espiritual y puede ser divino, puede ser aspirar a los cielos, también es material y puede desviarse y apegarse a las cosas materiales. Por eso la Iglesia es ambas cosas, es un misterio. También la Iglesia es un pueblo de Dios. Las características son, por una parte, participan las tres funciones de Cristo. Son profeta, sacerdote y rey, la Iglesia, y esto lo ejecutan
nuestros pastores, el Papa, los obispos, sacerdotes, pero también nosotros somos profetas, somos también reyes, porque participamos del reino de Dios, y también somos sacerdotes porque ofrecemos el sacrificio de Cristo juntamente con Cristo, con el sacerdote. Entonces somos también el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Por eso Dios obra a través de nosotros. Después nosotros, hermanos, vemos, yo creo en la iglesia que es una, católica, apostólica, romana, decimos, porque en Roma se estableció Pedro, Pablo murió allá, y desde entonces han seguido todos los papas, hasta ahora el Papa Francisco. Y nosotros hemos de ser también seguidores y fieles a esta Santa Iglesia. Después decimos en el credo, yo creo en la comunión de los santos. Usted es santo, pero también tiene que saber que la santidad es importante, que debe ser vivida, es sobre todo que sea trabajada, que sea en nuestra vida vivida, que nosotros seamos también santos, cumpliendo la santa ley de Dios. En ese sentido, ustedes y yo debemos ser santos. El Señor nos pide, la Iglesia Santa, la comunión de los santos, estamos unidos, el perdón de los pecados. El Señor sabe que el pueblo judío era pecador, pero se arrepintió, pedía perdón y Dios le perdonaba. El pueblo judío después pecó, Dios lo castigó mandándolo cautivo a Babilonia, a otros sitios, o también y luego, pero Dios los perdona y regresan a Jerusalén. Es decir, siempre hay esa situación que Dios nos perdona. Dios amenaza así con el castigo y nos dice, ustedes, si es que ustedes no cumplen, allá ustedes, pero si cumplen, yo los protegeré. Entonces, hermanos, la iglesia pues nos da el perdón de los pecados, y Jesucristo dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Por eso, hermanos, tengamos fe en esto. Todo esto que está aquí naturalmente es elemento de fe. Yo creo en el perdón de los pecados. Yo creo que cuando me voy a confesar en el sacramento de la penitencia, Dios me va a perdonar a través del signo, cuando el sacerdote me dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es el signo sacramental, yo creo en esto. Cuando el sacerdote me presenta la hostia y dice, este es el cuerpo de Cristo, yo digo, amén, así es, yo creo. Cuando hay un matrimonio, cuando hay una bendición, cuando yo creo que Dios está aquí presente, sí, mantengamos este espíritu de fe en que Dios nos perdona los pecados y porque creemos en esta realidad. Finalmente también hay un elemento muy fuerte que es la vida eterna. Yo creo en la resurrección de la carne. Moriré si como Cristo murió, y para ir al cielo murió, tuvo que morir, diríamos, y así nos decía él, voy a ser perseguido, me van a sacrificar, me van a calumniar, me van a ofender, me van a sentenciar, me van a matar, pero voy a resucitar. Entonces también nosotros moriremos, usted también. Y vivamos mientras tanto, más bien aprovechemos el tiempo, mientras tenemos tiempo, aprovechemos, no lo perdamos este tiempo. Hermanos, el tiempo es sagrado. Los americanos en inglés decimos, the time is money, el tiempo es dinero. No perdamos el tiempo, usémoslo lo más que se pueda. Un minuto, una palabra, decir Jesús mío, misericordia, ya es, Dios me perdona, Dios mío, yo te amo, yo creo en ti, unos minutos, yo te amo, Dios, eso me es valioso para mí, porque es mi oración a Dios, diríamos, que estoy
acercándome a Dios, resucito a Dios y después de perdonarme los pecados, yo llego a esta vida eterna. Yo creo en la resurrección de la carne. Moriré, pero resucitaré. ¿Cómo será esa resurrección? No sabemos. En un tiempo, cuando hubo una objeción, sobre todo por parte de la masonería, de doctrina de los hermanos estos masones, o también carbonarios, que eran un grupo de personas que estaban contra la religión. Más que todo fue histórico, fue por el motivo de que el Papa era el dueño, era el presidente de todos los estados pontificios. Una parte de Italia era parte de los papas, eran los estados pontificios, y para lograr la unificación italiana, todos los que estaban contra la religión se unieron para lograr la unificación. Y por eso uno de los temas que decían, nada de resurrección de la carne, vamos a quemar a los muertos, a ver cómo van a resucitar, y si de las cenizas van a resucitar. Y por eso se prohibió la cremación. Pero últimamente sí, sabiendo que para Dios nada hay imposible, y que también por razones higiénicas, sobre todo ahora, es conveniente la cremación, se ha permitido. Por eso, hermanos, la resurrección de los muertos, de la carne, decimos, es posible en el credo. ¿Cómo será? Para Dios nada hay imposible. En el libro, decíamos, de Jeremías, en el capítulo 37, aparece ahí una escena de la resurrección, un poco así, que simbólicamente habla de la resurrección del pueblo. Dice, vi unos en un valle grande lleno de huesos, y Dios me dijo, ¿crees tú de que esos huesos resucitarán? ¿Se moverán? No sé, Señor. Entonces el Señor dice, di que esos huesos se junten, huesos en nombre de Dios, a ver que se junten. Y los huesos empezaron a moverse y se juntaban así como esqueletos. Di, y esos huesos se llenarán de carne. Di que esos llenos se llenen de carne. Y efectivamente esos esqueletos se llenaban de carne, pero eran como cadáveres simplemente. ¿Tú crees de que esos cadáveres podrán tener vida? Ordena, Espíritu de Dios, que estos muertos, estos cadáveres llenen vida y surgen vida. Es decir, una escenificación que ustedes pueden leerlo en el libro decíamos, de Jeremías, en el capítulo 37 de Jeremías. Y ahí, pero se hace un poco alusión cómo sería nuestra resurrección. De lo que esté, aunque sean huesos o cenizas, Dios puede dar la vida, la resurrección de la carne. ¿Cómo será? No, ni yo les puedo responder, porque eso es poder de Dios. Dios hace con todo su poder. Y finalmente la vida eterna. Hermanos, tenemos la vida material, biológica, pero también tenemos la vida eterna. Porque en la vida eterna tenemos esta dimensión trascendente. No que nos quedamos en este mundo, sino que seguimos también más allá. Tenemos una vida delante de Dios. Por eso el Señor nos dice, con San Pablo nos dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni a la mente humana se le pasó por la cabeza para que tenga idea de lo que Dios tiene preparado para sus hijos, para los que lo aman. Y efectivamente, ¿cómo será esa felicidad? Simplemente Dios la revela a algunas personas, y a los santos que han saboreado esa felicidad, han estado felices, incluso han dicho, Señor, ¿cuándo me puedes llevar allá? Ya quiero morir, ¿no? Morir. Bueno, está bien el deseo, no por huir de la vida, sino por acercarse a Dios. Nosotros también, hermanos, quedamos en esta vida eterna. Yo creo que voy a resucitar, voy a morir, pero resucitaré, y sobre todo tendré una vida eterna junto a Dios.
Hermanos, esta es la síntesis del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, con todo el proceso hasta que sube a los cielos y después vendrá a juzgarnos. Creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que santifica, nos vivifica. Y creo también en las otras verdades que decimos en la Santa Iglesia Católica. Hay una iglesia, una reunión de gentes, de todos nosotros, que formamos la iglesia. Le llamamos católica porque es universal, pero es iglesia. También la comunión de los santos, todos nosotros los bautizados, hijos de Dios, somos santos, pero estamos unidos, estamos, como diríamos, la intercomunicación de bienes, todo aquello que un santo amerita y gana, es beneficio a toda la iglesia, pero también todo aquello que una persona hace en demérito, peca, ofende, también va atentando al patrimonio espiritual de la iglesia. Por eso, hermanos, seamos santos, y si nos hemos tenido la desgracia de pecar, arrepintámonos y acerquémonos a Dios. Y finalmente, el perdón de los pecados. Dios nos perdona. Saber eso. Si has pecado, si has robado, si has matado, si has abortado, si has hecho cualquier cosa, no te desesperes. Incluso si te amenazan de que van a ponerte en la cárcel, te van a hacer un juicio, no importa. Sufrirás ese juicio tal vez, pero no te desesperes. Eso pasarán los años, se olvidará, pero todo se arreglará. Por eso, hermanos, no hay que desesperarse, aunque hayamos pecado, porque Dios nos perdona todo. Y finalmente resucitaremos y tendremos una vida eterna. Ya los santos nos esperan, nuestros padres, nuestros abuelos están allá, y quisiéramos que todos nosotros estemos también allá en esa gloria. Que así sea, hermanos, y que en lo que nosotros creemos, el Señor nos conceda la gracia de vivirlo y cumplirlo. Paz y bien, hermanos.